Listo, Gracias Alex. Buena tarde. por nada igualmente. Bien, pues muy buena tarde tengan todas y todos. Vamos a comenzar esta sesión de inauguración del Diplomado de Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad en materia electoral. Me voy a presentar. Posteriormente, me gustaría escucharles a ustedes, que se presenten para conocer un poco los perfiles de esta nueva edición del diplomado. Les contaré un poco del desarrollo del diplomado como uno de los coordinadores y vamos a dialogar sobre la primera sesión, que es el modelo de control de constitucionalidad y desde luego de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano. Bien, pues soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral. Las líneas de investigación que tengo pues van enfocadas a la justicia constitucional, desde luego a la justicia electoral, a los sistemas y modelos de control constitucional, al tema de protección y efectividad de los derechos fundamentales, entre otros tópicos que manejamos desde la Escuela Judicial Electoral. Como ven, el diplomado pues está diseñado para abordar tanto temas de control propiamente constitucional como temas de control de convencionalidad. De ahí que haya todo un bloque donde van a analizar tanto las particularidades del sistema interamericano como cada uno del desdoblamiento de derechos que se ha dado por la Corte Interamericana cuando hace un ejercicio interpretativo a través del control concentrado de convencionalidad. Entonces van a ver en particular el desarrollo que hay de los derechos político-electorales, de los temas de libertad de expresión, de libertad de prensa, de los derechos de los grupos y comunidades originarias, entre otros. Y en la primera parte, que es un tanto más práctica, van a empezar a ver tanto algunos casos o sentencias relevantes donde la Sala Superior haya realizado control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, como también algunas de las metodologías que hoy en día se ocupan desde la justicia electoral contemporánea, como el test de proporcionalidad. Entonces, si se dan cuenta, está configurado en dos grandes bloques el diplomado. Una parte para adentrarse a todo el tema del control propiamente constitucional, que lo llamaríamos como bloque 1, y la segunda parte donde únicamente nos vamos a enfocar a los temas de control de convencionalidad, ¿correcto? Y vamos a ver desde luego algunos ejercicios prácticos, criterios relevantes tanto de la Sala Superior como de la Corte Interamericana y también la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en control abstracto. Ustedes saben que la Corte resuelve temas de control en abstracto sobre normas en materia electoral y hay algunos casos que son importantes que hay que discutir, sobre todo para reflexionar los alcances que tiene el control abstracto desde su vertiente formal como en su vertiente sustantiva o de fondo. Pues bien, me gustaría que se presentaran su nombre, a qué se dedican, para ver un poco los perfiles que tenemos en el grupo, y una vez que concluyamos esta pequeña presentación, les voy a compartir primero el material y 10 minutos antes de que culmine la sesión, les voy a compartir un material de lectura, ¿vale? Una lectura para la siguiente sesión y un par de lecturas que les van a servir para todo el desarrollo del programa del diplomado, ¿vale? Este diplomado lo coordinamos desde la unidad académica y bueno, tanto su servidor como el doctor Alfonso Herrera, pues le damos la bienvenida a esta nueva edición de este diplomado de control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia electoral. Bien, ¿hay algún voluntario o voluntaria que se quiera presentar o como los voy viendo aquí en pantalla? ¿Sí? Como los voy viendo, bien. Entonces, primero tengo Axel Torres, por favor. Muchas gracias. Axel Torres, del Estado de Sonora, vocal de organización electoral del INE. Perfecto, gracias Axel. María Ramírez. No te escuchamos. Creo que tu audio está en el volumen más bajo.
No, bueno, si quieres, en lo que lo resuelves, vamos con alguien más. Jorge Camacho. Buenas tardes, ¿me escucho, perdón? Yo soy, ¿sí me escucho, perdón? Sí, gracias. Yo trabajo en un juzgado penal en Michoacán. Ahorita estoy en Uruapan, Michoacán. Y sin embargo, en algunos procesos electorales me gusta participar, ya que tengo algunos conocidos, amigos que están en esto de lo electoral y a veces les ayudo alguna cuestión de esas. Pero yo estoy adscrito a un juzgado penal. Perfecto. Bueno, vamos a ver muchos temas de control en general, entonces creo que puede servir mucho para la función penal también. Claro. Francisco Margarito. Adelante, Francisco. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Margarito Cambray García, soy vocal de organización de Junta Distrital del INE en Guerrero, en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero, y pues me ha interesado los diplomados que está impartiendo la Escuela Judicial y pues vamos a seguir tomando algunos, les cuento. Gracias, Francisco. Teresa del Campo. Buenas tardes, mi nombre es Teresita Jesús del Campo Estrada. Yo estoy como auxiliar en un OPLE del consejo, de un consejero electoral y pues realmente me llama mucho la atención la oferta educativa de la EGE. Ya llevo varios cursos y 2 diplomados, será el segundo y pues nada, a aprender. Perfecto. Muchas gracias, Teresa. Elizabeth Carla, creo es. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Pues yo los estoy escuchando desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Aquí laboro en la academia, la docencia. Y bueno, he tenido pues algunos contactos con la materia electoral cuando he participado de forma temporal en los procesos locales, con los OPLES, el IEPC en específico, en los consejos. Bueno, y lo que espero, pues aprender, porque hay mucho que aprender y realmente se agradece a la Escuela Judicial Electoral todas estas ofertas académicas que nos ayudan a aprender un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Juan Eduardo Olmos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Los saludo desde el Estado de México. Yo soy asesor parlamentario en Cámara de Diputados desde hace 7 años. Y pues, nada, un placer, a todas y todos ustedes de formar parte de esta generación. Gracias, Juan. Alberto Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, maestro, compañeros. Mi nombre es Alberto Díaz, estoy en la ciudad de Tijuana y estoy en el gobierno del estado, la Procuraduría Fiscal. Muchas gracias, Alberto. Miguel Antonio, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Antonio Corral y en este momento soy estudiante de la especialidad en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Miguel. Heriberto García. Sí, buenas tardes. Saludos a todos y todos. No te escuchamos, Heriberto. Sí. Buenas tardes, saludos a todos y todos. Reciban un cordial saludo desde Colima. Actualmente yo me encuentro adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado. Perfecto, muy bien, Heriberto, muchas gracias. Joel Valentín Jiménez. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Joel Valentín Jiménez Almanza y me encuentro en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Correcto, gracias, Joel. María Eloísa, adelante. Gracias, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy licenciada en Derecho y abogada postulante desde 1987. He participado en el OPLE Veracruz en los últimos 4 procesos electorales celebrados aquí en el estado, como consejera de un consejo municipal y de un consejo distrital. Y agradezco enormemente a la Escuela Judicial Electoral. He sabido aprovechar muy bien
la oferta académica. He acreditado 16 cursos y 3 diplomados. Gracias. Muy bien, gracias, María Luisa. Horacio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Mi nombre es Horacio Biebrich. Actualmente soy subdirector de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, pero ya llevo varios años dedicándome tanto a la asesoría como al litigio en materia electoral. Así que mucho gusto estar aquí. Gracias, Horacio. Vanessa Soto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Soto Macías y estoy aquí en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes como secretaria jurídica de la ponencia del magistrado presidente. Gracias. Gracias, Vanessa. Raúl Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tengo 23 años, soy licenciado en Derecho y contador público. Soy operador político y siempre me ha interesado muchísimo la materia electoral. Un gusto. Gracias, Raúl. Pablo Alberto, adelante. Viene manejando Pablo, no sé si pueda. Tu micro. Buenas tardes, ¿me escucha? Escuchamos, adelante. Buenas tardes. Yo soy maestro en Derecho, tengo una licenciatura en Psicología, una en Derecho, tengo todos los cursos, 21, tengo ya con 21 diplomados en la Escuela Judicial. Actualmente fui designado consejero electoral distrital del Estado de México. Gracias, Pablo. Gustavo, adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Gustavo Portilla Hernández. Soy de Jalapa, Veracruz y actualmente me laboro en el INE, en el órgano central. Gracias, Gustavo. Y mi querido Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpen que no prenda la cámara, pero ando un poco enfermo ahí de tos y estoy en casa, pues ahí saliendo ya de esta tos. Pero bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Mi nombre es Daniel Díaz Cuevas. Soy el director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Y bueno, siempre es un placer estar en los cursos y en toda la oferta académica. Ya en junio termino la maestría de la EGE, y bueno, pues ya estar pensando en el doctorado también de la propia Escuela Judicial Electoral, que también es muy bueno lo que me han comentado. Y bueno, pues igual he estado cursando varios diplomados. Creo que es el cuarto o quinto diplomado que tengo con la EGE, y bueno, pues la infinidad de programas, de entrevistas que hace, por ejemplo, el doctor Vado, en fin, todos ustedes siempre a la vanguardia de los temas electorales, democracia, derecho penal, en fin, siempre es un abanico de posibilidades y de muy buen profesorado poder participar con ustedes ahorita como estudiante. Muchas gracias, Daniel. Un gusto, mejórate. Gracias. Bueno, ahí estamos al pendiente. Bien, pues vamos a comenzar la sesión. Como ven, hay pluralidad de perfiles, eso siempre es bueno. La regla número 1. María, faltó María. A ver, María, si ya estás en aptitud, adelante. No te escuchamos. No sé si puedes salir y volver a entrar. Luego es un tema de la plataforma que a veces no lo permite, y tal vez un tema ahí del micrófono que esté fallando. ¿Vale? Gracias. Entonces, bueno, espero que esto desde luego no se convierta en un monólogo. Voy a estar lanzando un par de preguntas que son provocadoras, sobre todo desde la labor interpretativa que ha hecho la Suprema Corte en este tema. Yo siempre he dicho, y a la fecha lo sigo sosteniendo, hay todo un descontrol de constitucionalidad en México. Nadie sabe lo que hace. Hay órganos que tienen propiamente facultades para ejercer control difuso y ni siquiera lo saben. Hay incorrecciones muy severas de la Suprema Corte, donde incluso ha sostenido que el Poder Judicial de la Federación realiza control concentrado de constitucionalidad, y esto
también desde la teoría de la Constitución, pues es equivocado, y hay algunos puntos de reflexión y de crítica que hay que hacerle tanto a la labor que ha hecho la Corte para tratar de definir los alcances de control, como desde luego toda la tarea interpretativa que hacen los distintos órganos jurisdiccionales y aquellos que, a pesar de ser órganos administrativos, pues ejercen funciones propiamente jurisdiccionales. Y ahí también hay hoy en día una ventana de oportunidad muy importante para el control constitucional y desde luego para el control de convencionalidad. Les voy entonces a compartir la presentación. Vamos a ir desarrollando los tópicos. En el momento en el que surja alguna duda, pregunta, interrogante, con mucho gusto, si pueden alzar la mano en la plataforma para que yo los pueda visualizar y con todo el gusto cederles el uso de la palabra. Si me ayudan nada más indicándome cuando estén viendo la presentación. Ah, ya se ve, ¿verdad? Perfecto. Buen tamaño, ¿sí lo alcanzan a visualizar bien? A ver, hagamos un poquito más grande. Ahí está, perfecto. Muy bien, entonces, para este primer punto, vamos a hablar sobre los sistemas de control constitucional y vamos a charlar sobre 3 momentos importantes históricamente que han servido de fundamento para el desarrollo de los sistemas de control constitucional a nivel mundial. Una primera observación que es muy importante hacer es que no es lo mismo sistema que modelo de control, ¿vale? Hay un profesor chileno, Nogueira Alcalá, Humberto, que incluso ha venido a la Escuela Judicial Electoral, que hace una distinción muy particular y muy precisa de cómo definir lo que es un sistema y lo que es un modelo. Nogueira Alcalá dice que existen 2 grandes sistemas de control a nivel mundial, solo 2 grandes sistemas de control. Uno que le llamamos sistema de control difuso, que se creó a partir de una labor interpretativa, fíjense, a través de una sentencia que emite la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Marbury versus Madison. Esta sentencia es súper importante para el sistema de control difuso porque estableció, digamos, 2 grandes propósitos de establecer un control de la Constitución. Primero, definir que la Constitución tiene dentro de un sistema un grado de primacía. A esto, la Corte Suprema norteamericana le llamó el principio de supremacía constitucional, donde desde luego la Constitución tiene una posición diferenciada en el sistema y a partir de esa posición se convierte en norma condicionante. Es decir, si una norma que está por debajo de la Constitución quiere subsistir en el ordenamiento, tiene que ser perfectamente compatible. Si no es perfectamente compatible y hay algo que llamamos vicio de regularidad constitucional, entonces esa norma tendrá que desaparecer del ordenamiento. Solamente que en el control difuso hay una particularidad, por lo menos cuando lo pensó la Corte Suprema norteamericana. El alcance que tiene el control difuso es únicamente la inaplicación de la norma. Es decir, no puedo llegar a una invalidez. Lo único que provoca en un control difuso que la norma no sea compatible con la Constitución es que se va a inaplicar en el caso en concreto. Hoy en día hay muchos matices para el control difuso, los vamos a ir charlando, sobre todo a través del llamado interés legítimo, que ustedes lo conocen muy bien, que hoy en día también se utiliza en la materia electoral para la protección de los derechos democráticos o de los derechos difusos, como la libertad de expresión, como el acceso a la información, como la protección de datos personales, etcétera, que son derechos que entran al juego democrático y que de alguna manera se vinculan con los derechos político-electorales. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Quiero que se queden con estas 2 ideas centrales. Primero, que en esta sentencia Marbury versus Madison se habló por primera vez del principio de supremacía constitucional.
¿Qué representa la Constitución? ¿Por qué la Constitución condiciona al resto de normas que integran un sistema jurídico o un sistema normativo? Esa es una primer gran interrogante. Y la segunda es que la Corte Suprema estableció que esta labor de protección de la Constitución le corresponde a todos los jueces. Por eso es que se llama difuso, porque no únicamente se encarga de velar por la protección de esa Constitución la Corte Suprema norteamericana, sino que extiende las labores de control a todos los órganos jurisdiccionales del país. Ustedes saben que en el sistema norteamericano existe algo que se llama sistema del precedente, donde con una sola determinación, lo que resuelve la Suprema Corte le vincula a todos los demás órganos jurisdiccionales y tienen un sistema del precedente tanto vertical como horizontal. El vertical es cuando un órgano que tiene una mayor jerarquía emite un criterio que le vincula a todos los órganos que están por debajo. Y el criterio horizontal es aquel que se utiliza para el principio de seguridad jurídica. Es decir, que en un mismo circuito, dos órganos jurisdiccionales pues resuelvan por lo menos en similares términos para guardar congruencia sobre los tópicos que se están resolviendo en ese distrito judicial. Por eso es que el precedente horizontal hoy en día también es sumamente importante, sobre todo al interior de un tribunal, ¿están de acuerdo? No puede ser que un tribunal diga algo hoy y el día de mañana cambie de criterio, salvo que esté justificada la transición al criterio, ¿no? Va a haber momentos donde sí esté justificada la transición al criterio y donde no. Eso por el principio de seguridad jurídica. También lo hablaremos un poquito más adelante con mayor puntualidad. Fíjate aquí, Horacio, que hay un tema, un dilema muy interesante. El sistema de control difuso se creó en sede concentrada. Fíjense qué dilema más interesante, porque aquí es cuando viene un vínculo entre el sistema difuso y el sistema concentrado. El doctor Lucho Pegoraro, que muchos de ustedes lo conocerán, dice, bueno, ¿cómo puedo yo vincular al control difuso con el control concentrado? Y él dice, muy sencillo, porque da la casualidad histórica que el sistema de control difuso lo creó de manera concentrada la Suprema Corte de los Estados Unidos. Es decir, la Corte norteamericana, a través de un ejercicio de control de manera concentrada, estableció que todos los demás órganos también se iban a encargar de garantizar el principio de supremacía de la Constitución. Y con esa vinculación, que después se empezó a desarrollar en otros casos como, por ejemplo, Roe versus Wade, que es un caso muy interesante sobre interrupción legal del embarazo, sobre el caso Brown versus Board of Education of Topeka, que es otro caso también muy interesante sobre normas discriminatorias, donde la Corte norteamericana empezó a desarrollar un modelo de control difuso y sobre todo las obligaciones que tienen los demás órganos para garantizar la Constitución. Esto es muy importante porque ustedes saben que en los sistemas del common law no es connatural que se dé un ejercicio de cambio o de reforma constitucional, sino que prácticamente la Constitución se va nutriendo a través de los ejercicios interpretativos. Es decir, la Constitución norteamericana tendrá un par de enmiendas. No tiene esta enfermedad que se tiene en los sistemas jurídicos románico-germánicos de estar modificando la Constitución a capricho o estar modificando la Constitución porque no me gusta alguna cláusula constitucional. Eso es un imperativo bastante, digamos, falaz del contenido constitucional, porque se presta a incorporar cualquier cosa a la Constitución, ¿no? O si algo no me gusta, entonces cambio la Constitución. Esa es una particularidad muy sensible de los sistemas románico-germánicos, cosa que no se tiene en los sistemas del common law. Por eso es que para ellos es tan importante la labor interpretativa, porque lo que realiza la Suprema Corte se va convirtiendo en contenido para los derechos y se distribuye para todos los
miembros de los poderes judiciales, de cualquier nivel. Entonces, este ejercicio interpretativo es muy importante. A esa doctrina, en los sistemas norteamericanos, le llamamos Living Constitution, la constitución viviente. Es decir, no tengo que cambiar la constitución. Simplemente la labor interpretativa de los jueces me va diciendo hasta dónde llega un derecho, sobre la tesis de que los derechos no son absolutos. Encuentran límites o restricciones siempre y cuando esté justificado ese límite o esa restricción desde la perspectiva constitucional, ¿no? Lo que llamamos el fin constitucionalmente válido o legítimo. Entonces, ese es el primer gran sistema de control, el sistema de control difuso. ¿Hay hasta aquí alguna duda? Les voy a compartir un extracto, terminando esta primera sesión, de la sentencia Marbury versus Madison, para que puedan ver cómo se abordó la creación de este sistema a través del ejercicio interpretativo de la Corte Suprema Norteamericana. ¿Vale? Después tenemos, más de un siglo después, la creación del modelo de control concentrado de constitucionalidad, también llamado kelseniano, en honor a quien configuró este gran sistema, que es el profesor Hans Kelsen. Fíjense, aquí se dan dos momentos históricos muy importantes. El primero en 1920. En 1920, Kelsen crea el primer tribunal constitucional del mundo. ¿Alguien sabe quién es? ¿Qué tribunal es? Por ahí lo debemos de tener apuntado. Bueno, es el Tribunal Constitucional de Austria. ¿Vale? Es el primer tribunal constitucional del mundo, 1920. Sucede una particularidad con este tribunal constitucional. Viene la Segunda Guerra Mundial y entonces no alcanza la efervescencia que Kelsen buscaba al momento de crear este tribunal especializado de la defensa de la Constitución. ¿Por qué tribunal especializado? Viene la primera distinción con el sistema de control difuso, porque solo este tribunal es el encargado de velar el contenido de la Constitución. Solo este tribunal. Por eso es que se llama concentrado. Se concentra el monopolio de control de la Constitución en un solo tribunal, que es un tribunal desde luego especializado. Por eso es que Kelsen establecía que este tribunal tenía, Vanessa, dos grandes propósitos. El primero, generar un contrapeso contra el Parlamento. El Parlamento en ese momento tenía un poder absoluto prácticamente. Hacía y deshacía lo que quería el Parlamento. No había ningún órgano del Estado que pudiese decirle al Parlamento cuando una norma violaba el contenido de la Constitución. Y si en algún momento a alguien se le ocurría hacer esto, Juan, pues el Parlamento simplemente lo ignoraba, ¿no? Incluso se tenía la percepción que en su momento da Montesquieu de que los jueces únicamente pronunciaban las palabras de la ley. Es decir, era un juez mecanizado que únicamente se encargaba de aplicar la norma, pero no la interpretaba. Cuando Kelsen propone esto, lo que busca en este primer momento es generar un contrapeso al Parlamento y como segundo momento algo muy importante que hoy en día juega un papel relevante para los modelos de control que tenemos actualmente, que este tribunal se convirtiera en el último intérprete de la Constitución. Es decir, que tuviera la última palabra en las cuestiones propiamente constitucionales, que este tribunal fuera especializado, que las y los jueces constitucionales que integraran este tribunal pues fueran realmente expertos en el rubro, grandes conocedores de la materia constitucional, porque sucede algo muy importante, y ustedes díganme si no es sensible el tema. Cuando un tribunal constitucional en control abstracto declara la inconstitucionalidad de una norma, ¿qué creen que pasa? Se invalida la norma. Hay una repercusión muy importante sobre esa norma. Una declaratoria de invalidez per se deja sin efectos la norma, como si ya no existiera. Por eso es que Kelsen le llamó al Tribunal Constitucional el legislador negativo. Porque cuando encontraba un vicio de regularidad constitucional, lo que hacía era generar un efecto derogatorio.
de la norma. Es decir, se elimina la norma del sistema. Ya no va a existir y ya no se va a poder aplicar esa norma. Y el control en abstracto tiene una particularidad, a diferencia del control difuso. La declaratoria de invalidez de la norma es erga omnes, para todos. El control difuso solo es para las partes que acuden al órgano jurisdiccional, pero en el control concentrado no. Esa declaratoria de invalidez le beneficia a todos, porque si en algún momento yo iba a ser sujeto de aplicación de la norma, entonces con la declaratoria de invalidez ya no me van a poder aplicar esa norma. Fíjense qué repercusión más importante, se invalida la norma. Por eso es que no cualquier persona puede llegar al Tribunal Constitucional. Incluso Kelsen es quien creó el modelo que actualmente utilizamos en México para la designación de las ministras y ministros que integran el Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Es decir, una propuesta del Ejecutivo con la aprobación del Senado de la República. Y esto lo escribe Kelsen en un libro que se llama La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, que ustedes lo ven aquí, en 1928. 8 años después, Kelsen dice, vamos a configurar científicamente qué labores debe de tener y qué facultades va a poseer el Tribunal Constitucional. Y en el primer capítulo, Kelsen habla sobre la importancia de la Constitución. Dice, bueno, como primer elemento indispensable, hay que poner en el debate que el Tribunal Constitucional es el órgano especializado de defensa de la Constitución. Eso no nos puede quedar duda. Es el último intérprete de la Constitución. Y como segundo punto, Kelsen dice, ¿y qué está sujeto a control constitucional concentrado? Y él llega a la conclusión de que cualquier norma, con independencia del órgano que la emita, está sujeta a control constitucional. Ustedes saben que por naturaleza de la teoría constitucional, el órgano encargado de la configuración normativa pues, es el Poder Legislativo. Pero existen otros órganos que también tienen facultades propiamente legislativas. Por ejemplo, los poderes ejecutivos, que emiten reglamentos, decretos, misceláneas, etc. Eso también está sujeto a control constitucional. Ojo, este control tiene una particularidad muy importante. Es un control en abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún caso en concreto. Cuando yo voy ante el Tribunal Constitucional a someterle una cuestión propiamente constitucional, no hay ningún caso en concreto de por medio que tenga que resolver ese tribunal. Solamente está la norma. Y el tribunal va a tener que resolver si esa norma se ajusta o no al contenido constitucional. Así lo pensó Kelsen incluso, porque Kelsen es el que utilizó por primera vez la expresión control de regularidad constitucional. Regularidad, es decir, la norma es regular frente a la Constitución o no lo es. Y en caso de que no, él dijo, entonces se provoca el llamado efecto derogatorio o anulatorio. Se anula la norma. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces tenemos 1803 control difuso, 1920 la creación del primer Tribunal Constitucional y 1928 la configuración científica del control concentrado. En este texto, la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Correcto? Ahora, me dirán, bueno, ¿y después de 1928 qué pasa? ¿Ahí termina el desarrollo de control, de los sistemas de control? No. Viene un acontecimiento que es muy importante en 1945. ¿Qué sucede en 1945 a nivel mundial? ¿Alguien recuerda? ¿Termina la Segunda Guerra Mundial? Perfecto. Termina la Segunda Guerra Mundial. Y con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ustedes imagínense, en Occidente, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues los tribunales constitucionales quedaron desdibujados, ¿no? Incluso
en los sistemas jurídicos como los del nacionalsocialismo, pues únicamente se aplicaba la norma. Los órganos jurisdiccionales retomaron esta idea de ser meros aplicadores de la norma. No cuestionaban si una norma iba o no en contra del contenido de la Constitución. Pero en 1945 se da un fenómeno muy interesante que le llamamos, si ustedes lo quieren denominar así, el nuevo constitucionalismo o el pospositivismo o el constitucionalismo contemporáneo, como ustedes lo quieran denominar. Esta idea que surge en 1945 se da principalmente porque surge la Organización de las Naciones Unidas. Y con la Organización de las Naciones Unidas en 1948, pues se da una serie de eventos muy interesantes para el constitucionalismo y muy relevantes para el derecho internacional de los derechos humanos. Primero, porque cuando se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos de los estados empezaron a preocuparse, fíjense, por cambiar sus constituciones. Muchos de los estados dijeron, oye, creo que mi constitución, con lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente desactualizada. La tengo que cambiar. Necesito incorporar a mi constitución grandes catálogos de derechos fundamentales. Y ahí es cuando se empieza a dar la transición hacia nuevas constituciones. Por ejemplo, tenemos la Constitución Española de 1978, tenemos la Constitución brasileña de 1991, la Constitución peruana de 1993, la Constitución venezolana de 1994, la Constitución ecuatoriana del 2003, y México, desde luego, que llegó también a ese momento con la reforma constitucional de 10 de junio del 2011, que representa todo un cambio constitucional, ustedes lo saben. Entonces, estas nuevas constituciones lo que hicieron fue que se configurara un primer gran fenómeno, que lo escribe, fíjense, el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, en este libro que se llama Panorámica de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Este texto, ¿vale? Muy interesante, que publicó con la editorial Marcial Pons ya hace un par de años. Panorámica de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Y el doctor Eduardo Ferrer dice, fíjense, han surgido, Francisco, dos acontecimientos muy importantes. Primero, algo que llamó la internacionalización del derecho constitucional. La internacionalización del derecho constitucional. Quiere decir que todas estas nuevas constituciones se debieron al derecho internacional. Gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, surgieron todas estas nuevas constituciones. Y estas constituciones cuya principal preocupación fue tener grandes catálogos de derechos fundamentales. Grandes catálogos. Que por lo menos reconocieran libertades básicas, diría John Rawls, para el desarrollo de la persona. Más allá de la labor interpretativa que hoy en día hacen los tribunales y que ustedes lo saben, es esencial para el constitucionalismo de nuestros días. Es decir, no podríamos entender el constitucionalismo de nuestros días sin la labor de los jueces constitucionales. Es medular esta tarea interpretativa, ¿correcto? Este es el primer gran fenómeno. Pero después se da otro que también es muy interesante y del que todavía hoy en día en México pues seguimos discutiendo para ponernos de acuerdo sobre cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales que prima facie reconocen derechos humanos. Este segundo fenómeno le denominamos la constitucionalización del derecho internacional. Es decir, ya tenemos nuevas constituciones, Jorge. Ahora, a esas nuevas constituciones se le van a sumar
los derechos humanos que se han construido desde la fuente internacional. Fíjense, como dato, tal vez algunos de ustedes lo sepan, México tiene suscritos 210 tratados solo en materia de derechos humanos. 210 tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Lo dice el artículo primero en su primer párrafo. Solamente que hoy en día hay un dilema interpretativo sobre esto, porque a la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 293 del 2011, se le ocurrió decir que la Constitución tenía un cierto grado de primacía, en el momento en el que estableció que si existe una restricción en la Constitución, prevalece la Constitución. Digamos que dejó en cierto punto supeditado el contenido de los tratados a lo que marcan las restricciones constitucionales. Y hoy es un debate, ustedes lo saben. La Suprema Corte tiene un debate pendiente sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa y sobre la jerarquía que ocupan los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano. Que, por cierto, como nota, está bajo la ponencia de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte. Entonces va a ser un debate muy interesante, porque ustedes lo saben que ¿quién es el que dirige el barco en el máximo tribunal? Pues el presidente de la Suprema Corte, es quien fija la política judicial en gran parte, ¿no? Por lo menos durante la gestión del ministro Saldívar, a nadie nos quedó duda que el ministro Saldívar fijó la política del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte. Bien o mal, la fijó. Habrá que evaluar si fue correcto, cómo se fijaron esos parámetros o no. Entonces, ese debate que está pendiente en el Pleno de la Corte está en manos de la que fue la proyectista de ese interesante sentencia que está por discutirse en el Tribunal Pleno en próximos meses, ¿no? Si bien es un tema en materia penal, pues no se escapa el control constitucional, ¿no? Y ahí hay dos puntos muy interesantes, ¿no? Sobre si el contenido de la Constitución puede estar sujeto a un control de convencionalidad o no. Y el otro punto es qué lugar ocupan los derechos humanos de fuente internacional en el sistema jurídico mexicano. Tal vez la espera no tarde tanto, porque ustedes saben que la Corte Interamericana está por emitir una sentencia sobre este tema, de la prisión preventiva oficiosa y de la vigencia de las restricciones constitucionales conforme al criterio del Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293 del 2011, que es una sentencia evidentemente condenatoria, muchos lo ven así, y donde la Corte Interamericana por primera vez va a vincular a México a que modifique su constitución. A México, porque este no es un tema nuevo. En el control concentrado, la Corte Interamericana en anteriores ocasiones ha obligado a un Estado a modificar su constitución, ¿no? Por ejemplo, en el caso Olmedo Bustos contra Chile, donde el caso conocido como la última tentación de Cristo, la Corte Interamericana obligó a Chile a modificar su constitución porque el concepto de censura previa era violatorio de la libertad de expresión en términos interamericanos. Y por ahí hay un caso muy interesante en materia electoral, léanlo. Petro Urrego contra Colombia, también bastante relevante para el tema del control de convencionalidad y la Constitución. ¿Puede o no estar sujeta a una Constitución a un control de convencionalidad? Bueno, ese es un tema que se va a discutir en próximos meses, incluso en nuestro máximo tribunal. Entonces tenemos este segundo fenómeno, la la constitucionalización de los derechos humanos de fuente internacional, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Digamos que para el sistema jurídico mexicano ha sido muy relevante el que se constitucionalice a los derechos humanos de fuente internacional, porque ha ampliado la gama de posibilidades de protección de los derechos humanos. Prácticamente en el sistema interamericano se han interpretado todos los derechos, todos. Y ha sido secuencialmente, digamos, una fijación por épocas en la que la Corte Interamericana ha intentado establecer el rumbo de ciertos derechos. Al principio la Corte Interamericana resolvía muchos temas en materia penal,
Después muchos temas de desaparición forzada, de integridad personal, de dignidad. Y en los últimos años la Corte Interamericana se ha preocupado por muchos temas de derechos económicos, sociales y culturales. Ahí está Hacienda Verde contra Brasil, ahí está Lagos del Campo contra Perú, ahí está Petro Urrego contra Colombia, etc. ¿Vale? Varios criterios donde ha fijado el contenido interpretativo de los derechos. Entonces, todo eso, digamos, que se ha vuelto en toda una amalgama de posibilidades para el control constitucional y para el control de convencionalidad. Desde luego que hoy en día en el sistema jurídico mexicano es muy importante el tema del control de convencionalidad y la relevancia que tienen los criterios de la Corte Interamericana para resolver casos en concreto en sede nacional. En la inteligencia, ustedes lo saben, que todos los casos emitidos por la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, son vinculantes. Solamente que hay una metodología para la aplicación de estos casos. Algo que falla mucho en la práctica argumentativa del derecho. Lo vamos a aterrizar un poco más adelante también. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguna duda, pregunta, comentario, inquietud? Ok. Entonces, a partir de estos dos grandes sistemas, ahora sí viene la parte de Nogueira Alcalá, que dice, ¿y qué pasa con los modelos? Él dice, pues de entrada modelos hay cuantos sistemas jurídicos. Cada estado fija su modelo de control, dependiendo las exigencias que tenga, dependiendo desde luego cómo quiera distribuir las facultades de control y también dependiendo la confianza que se tenga frente a los órganos jurisdiccionales. A partir de ello, México tiene un modelo, fíjense, modelo, sistemas 2, modelos, ¿cuántos estados existen? México tiene un modelo de control mixto o híbrido, ¿vale? Mixto o híbrido, concentrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo la Corte, Alberto, nadie más. Eso que ha dicho la Corte de que el Poder Judicial de la Federación ejerce control concentrado es una falacia en la teoría de la Constitución. No es cierto. ¿Vale? O yo les preguntaría, ¿la Sala Superior del Tribunal Electoral puede invalidar una norma? No, no puede. No tiene esa posibilidad, solo la inaplica. O yo les preguntaría, ¿un tribunal colegiado de circuito puede invalidar una norma? No, la inaplica a casos en concreto. ¿Un juzgado de distrito puede invalidar una norma? Tampoco. Y fíjense, paradójicamente Kelsen dijo que la gran particularidad del control concentrado es el efecto invalidatorio. Luego entonces, solo la Suprema Corte Mexicana ejerce control concentrado de constitucionalidad. A través de, yo podría decir, tres grandes facultades. Primero, las acciones de inconstitucionalidad. Ustedes saben, las acciones de inconstitucionalidad nacieron en México con la reforma constitucional de 1990. ¿Sí lo sabían? Ahí es cuando se rediseñó a la Suprema Corte, al Poder Judicial también. Se estableció la actual estructura que tiene la Corte de 11 ministras y ministros en el Tribunal Pleno. Y se conformó, pues, la gran facultad del control concentrado, que es la acción abstracta de inconstitucionalidad. ¿Y por qué la gran facultad? Porque así lo pensó Kelsen en 1928. ¿Vale? Esa es la primera gran facultad de control concentrado. Segundo, la controversia constitucional. Ustedes saben que a través de la controversia constitucional también se puede generar una declaratoria de invalidez. Y el tercer rubro, que es reciente, fíjense, que
paradigmáticamente se creó a través del amparo, porque ustedes saben que el amparo en México es muy complejo, demasiado. El amparo hoy en día sirve para un sinfín de cosas. Tenemos un amparo tan especializado que hay países que dividen al amparo en 5, 6 u 8 figuras diferentes. Sin embargo, en México el amparo nos sirve para un amparo libertad, para un amparo habeas corpus, para un amparo especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, entre otros rubros. Incluso un amparo hoy en día contra actos parlamentarios, porque la Suprema Corte tiene un criterio reciente donde estableció que también los actos parlamentarios son sujetos de control constitucional, reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es tan complejo el amparo que al legislador, que a veces no estudia mucho, por lo menos no derecho comparado, se le ocurrió traer una figura del sistema jurídico argentino, que se llama la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿La habían escuchado? Bueno, esta figura se incorporó a México con la reforma de 6 de junio del 2011, la reforma en materia de amparo. Y en el artículo 107 de la Constitución se estableció la posibilidad de que la Suprema Corte emitiera declaratorias generales de inconstitucionalidad vía amparo. ¿Cómo? Si hay 5 criterios que determinen la inconstitucionalidad de una norma, por reiteración, la Corte puede a través de esta declaratoria invalidar una norma. Invalidar una norma. Lo hizo la Corte ya en 2 ocasiones. Una que es muy popular, ustedes la conocen, la de la cannabis, Ley General de Salud, donde la Corte le dijo al legislador federal, oye, modifica la Ley General de Salud. ¿Y qué creen que hizo el legislador? Nada. Y entonces la Corte tuvo que emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y la otra declaratoria se dio en materia de multas por conceptos de telecomunicaciones, donde también la Corte, con un criterio por reiteración, decretó la invalidez de un artículo que establecía multas en materia de telecomunicaciones y que violaban el artículo 22 constitucional, el principio de proporcionalidad de las penas. ¿Correcto? Entonces, esas 3 grandes facultades tiene la Corte en control concentrado de constitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad vía amparo. ¿Vale? Esa figura se trajo del sistema jurídico argentino, que tiene esta posibilidad a través de tribunales de apelación que se tienen en las diferentes localidades en Argentina y que funciona relativamente de manera correcta. ¿Qué es lo que sucede en México? Que esta figura es poco útil. Es más, si existiera o no, daría lo mismo, porque fíjense, evalúenla. A 12 años de la reforma, casi 12 años, solo se han emitido 2 declaratorias generales de inconstitucionalidad. En porcentaje es una declaratoria cada 6 años. ¿Nos sirve esa figura? No nos sirve. Es poco útil. ¿Vale? Entonces, esos son los 3 grandes rubros de facultades que tiene la Corte. Después se da un fenómeno poco usual en la configuración de los tribunales. La Corte empieza a tener facultades que no son de control constitucional. Solamente les voy a poner 2 ejemplos para que vean por qué hoy en día la Corte está desdibujada y por qué no es tan auténtico tribunal constitucional como lo creemos. Primero, porque la Corte conoce de algo que se llama, en algunas ocasiones, amparo directo. ¿Sí lo sabían? La Corte puede ejercer facultad de atracción de amparos directos. Ustedes díganme, ¿qué se resuelve primordialmente en un amparo directo? Pues cuestiones de legalidad, ¿no? De si una sentencia se emitió de manera correcta por una sala, si es que es revisable a través del recurso de apelación o no. Y excepcionalmente, se pueden plantear cuestiones propiamente constitucionales a través del control difuso. Pero digamos que de entrada la litis de un amparo directo es revisar si la sentencia emitida por una sala fue correcta o no, conforme al estándar del principio de legalidad y de seguridad jurídica.
Otro, la Corte hoy en día supervisa los cumplimientos de las ejecutorias de amparo en muchas ocasiones. Si bien ha ido delegando esta función a los tribunales colegiados de circuito, lo cierto es que la Corte sigue conociendo de muchos de estos tópicos a través del recurso de inconformidad o del llamado incidente de inejecución de sentencias. Entonces, ha quedado desdibujada. Esa no fue la idea. Con la reforma de 1995-96, se buscó que la Corte solo conociera de tópicos propiamente constitucionales. Sin embargo, pues hoy en día la Corte tiene 15 o 16 facultades diferentes. Y fíjense, esto se va convirtiendo en un embudo, porque si ustedes lo ven estadísticamente, la Corte recibe, fíjate Francisco, más o menos 30,000 asuntos al año, más o menos, y resuelve más o menos 5,000 o 6,000 asuntos al año. ¿Cuánto le queda de rezago a la Corte anualmente? ¿20,000 asuntos? 20,000 asuntos sin resolver. Fíjense, esto va a hacer que en algún momento la Corte colapse. Y más ahora con los escándalos que se tienen en el Pleno de la Corte, ¿no? Hay que cuidar los perfiles. No cualquier persona puede llegar a nuestra Suprema Corte. Ya se lo dije hace un rato, ¿no? Es el último, imagínense, el último intérprete de la Constitución. ¿Quién tendría que estar ahí? Si es el último intérprete. Evidentemente que no es infalible, pero los perfiles que tienen que estar ahí pues son de la más alta categoría. Las mejores y los mejores abogados del país tendrían que estar en la Suprema Corte. Es un tema muy interesante, sobre todo porque se avecina un tema interesante para la Corte, la salida próxima de otro ministro de la Suprema Corte y un posible escándalo que puede provocar, no me adelantaré, hasta una renuncia, ¿no? Y habrá que ver a quién se nombra en ese lugar, si es que se llega a ese grado. Es muy importante cuidar los perfiles, sobre todo porque hoy en día la Corte se ha encontrado con temas muy complejos en el 2022, a través de control concentrado, fíjense, les voy a enumerar 5 nada más para que vean. 1. Fuerzas Armadas. La Corte hace un par de meses estableció la validez de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo Federal que establecía que las Fuerzas Armadas van a funcionar de manera permanente en las labores de seguridad ciudadana o de seguridad pública. Fíjense, es un tema muy interesante, en contra del mandato propiamente constitucional y en contra de los criterios de la Corte Interamericana. Por lo menos 2 que vinculan a México. Rosendo Radilla contra México y mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. 2 criterios donde la Corte Interamericana dijo el ejército no puede realizar labores en materia de seguridad ciudadana. Y la Corte dijo que sí. 1. 2. Austeridad republicana. Otro tema donde la Corte validó una norma que establecía la limitación a ciertos sueldos, ciertos salarios para servidores públicos y donde también autorizó por algo que se llama libertad configurativa el que el Congreso de la Unión pudiera legislar como quisiera en los temas de austeridad republicana. Tercer tema, los superdelegados. Otro tema de modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal, donde la Corte también validó el que hubieran superdelegados dentro de la estructura, con el mismo concepto, libertad configurativa. Ese concepto de libertad configurativa puede ser muy traicionero, Así como puede ayudar a limitar la función del Parlamento, también puede ayudar para que el legislador haga lo que quiera, sobre pretexto de libertad configurativa. Yo puedo crear la norma como yo quiera porque tengo libertad de configurar. No. También ese principio tiene límites porque es un principio que tiene remisión constitucional. Es otro tema también bastante interesante. Cuarto tema, les debe de sonar, Comisión Reguladora de Energía, donde también la Corte validó pues que se eligiera de manera diferente a los comisionados y fijó los alcances de la política en materia de electricidad y medio ambiente para que no participaran las empresas privadas en ciertos rubros.
Otro punto que también es muy delicado. Ya les di 4. ¿Quieren la cereza del pastel o no? La Suprema Corte, antes de salir de vacaciones, estableció un criterio sobre la prisión preventiva oficiosa. Y si bien declaró la inconstitucionalidad para ciertos rubros en materia de delincuencia organizada, envió el mensaje, ahí entre líneas, de que la prisión preventiva oficiosa sí es válida. ¡Jo! Esto va a ser fundamental para el debate que se tiene pues, en próximos meses, sobre todo para el debate que va a resolver la Corte Interamericana. Entonces, fíjense, solo les di ejemplos de 5 rubros que eran muy importantes, no solamente para la política judicial, sino en general para la política del país, porque le importaban al Poder Ejecutivo y le importaban también al Poder Legislativo. Entonces, díganme si no necesitamos un control concentrado fuerte. Fíjense, cuando Kelsen en 1928 establece la configuración del Tribunal Constitucional, dice tiene que ser autónomo. No puede pertenecer a los otros 3 poderes, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. Es un poder autónomo que limita a los 3. Hoy en día tendríamos que preguntarnos si la Corte tendría que ser un tribunal autónomo que no dependa del Poder Judicial de la Federación. Tendríamos que preguntarnos si hay que repensar el modelo de designación de las y los ministros de la Corte. Es muy interesante para la operatividad del control. ¿Alguna duda o preguntas aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, entonces, concentrado por la Suprema Corte y difuso por el resto de las autoridades jurisdiccionales del país. Por eso es que tenemos un modelo híbrido. Lo concentra la Corte con la facultad o la posibilidad de invalidar una norma y el resto de las autoridades ejercen control difuso. Todas las demás autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones. Incluso, así lo mandata Miguel el artículo 1º, primer párrafo de la Constitución. ¿Vale? Ahora, hay un punto muy importante que hay que discutir aquí. Cuando hablo del resto de las autoridades, me refiero a 2 rubros de autoridades que tienen la posibilidad de ejercer control difuso. El primero, no nos queda duda, aquellas que son formal y materialmente jurisdiccionales. ¿Correcto? Formal y materialmente jurisdiccionales, con independencia de la denominación que tengan. Si son tribunales electorales, si son tribunales administrativos, tribunales del trabajo, etc. Todos deben realizar control difuso. Todos deben. No es si quieren, es una obligación, es un mandato de la Constitución. Y también existe otro marco de posibilidad, que son las autoridades que formalmente son administrativas, pero materialmente son jurisdiccionales. Ejemplo, el Instituto Nacional Electoral pues, es una autoridad administrativa, es un órgano constitucionalmente autónomo. Sin embargo, ejerce funciones propiamente jurisdiccionales. Por ejemplo, en los procedimientos ordinarios sancionadores, donde es un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se va a determinar si se impone una sanción a un candidato, a un partido político, por incumplir con una regla o un principio en materia electoral. Otro, cuando revisa la posibilidad de incorporación de un nuevo partido político. Es un procedimiento seguido en forma de juicio, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos. También existe procedimientos disciplinarios para los servidores públicos. Ustedes saben que con la Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció la posibilidad para que los órganos de control interno realicen procedimientos seguidos en forma de juicio, donde si es una sanción no grave, ellos mismos resuelvan, y cuando es una sanción grave, lo remitan al Tribunal de Justicia Administrativa, local o federal. Fíjense, ellos, a pesar de que son autoridades administrativas, formalmente,
realizan funciones o atribuciones materialmente jurisdiccionales. Esto abre la posibilidad para que ellos también ejerzan control difuso. También este tipo de autoridades pueden aplicar una norma en un caso en concreto, o deben, si es que la norma es contraria al contenido constitucional. Ahora, tengo que hacer aquí una precisión, porque a veces esto provoca un descontrol. El hecho de que la autoridad tenga facultades de control no quiere decir que tenga que inaplicar normas a diestra y siniestra. No. La inaplicación es el último lugar al que hay que llegar. Porque antes existe algo que se llama interpretación conforme. Si yo tengo la duda sobre si una norma puede o no ser compatible con la Constitución, antes de declararla inconstitucional, tengo que buscar aquel escenario interpretativo que me auxilie para salvar la constitucionalidad de la norma. ¿Y por qué creen? Porque todas las normas gozan de algo que se llama presunción de constitucionalidad y desde luego de convencionalidad. Y este es un concepto, Francisco, que también creó el profesor Kelsen en 1928. Digamos que Kelsen es el gran padre del control constitucional. Por lo menos es el que fijó la piedra angular de los sistemas de control y de las particularidades para hacer un buen ejercicio de control. Un buen ejercicio de control. Hoy en día, pues, existen muchas metodologías para el ejercicio de control, ustedes lo saben. Los tribunales se han dado a la tarea de configurar varias alternativas para los escenarios interpretativos. Por ejemplo, el test de proporcionalidad, el test de igualdad. Hoy en día también existe un test de progresividad, etcétera. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la clase de casos prácticos en materia electoral. Les voy a enseñar las 5 metodologías que ocupa la justicia electoral para ejercer control constitucional difuso. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Comentario? ¿Ninguna? ¿Todo está muy claro? Cuando no hay preguntas es o que todo ha quedado claro o nada ha quedado claro. Lo segundo me preocuparía un tanto. Pero si no hay preguntas y todo ha quedado claro, vamos avanzando entonces. Fíjense, este modelo, acuérdense, modelo de control, el que tiene México, digamos que se ha visto influenciado por varios escenarios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Varios escenarios interpretativos. Es decir, la Corte ha intentado moldear el tema del modelo de control, porque ustedes saben que antes de la reforma del 2011, ¿quién tenía el monopolio de control? Solo la Corte. No existía el control difuso en México. ¿Vale? No existía el control difuso. Le voy a avanzar. Aquí estamos en lo mixto y vamos a ir al tema. Voy a regresar un poquito después. Vamos a ir al tema de qué criterios existen hoy en día para el modelo de control mexicano, ¿vale? Entonces, antes de la reforma del 2011, la Corte tenía el monopolio de control. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Incluso existía un criterio jurisprudencial que les impedía al resto de autoridades jurisdiccionales poder inaplicar una norma, ¿vale? Vino el caso Han Ronk. ¿Alguien lo conoce, el caso Han Ronk, en la justicia electoral? Este caso es muy emblemático porque incluso antes de la reforma del 2011, la Sala Superior, sin saberlo, porque le llamó control de legalidad, inaplicó una norma que establecía requisitos para ocupar un cargo de elección popular a gobernador. Y le llamó en ese momento control de legalidad. Sin embargo, era un auténtico control difuso de constitucionalidad. Y ahí es cuando resurge el debate sobre si solo la Corte puede tener el monopolio del control. Resurge. Al final la Corte le dice a la Sala Superior, tú no puedes inaplicar normas. Sin embargo, meses después viene la reforma
de 10 de junio del 2011. Y con la reforma del 10 de junio del 2011, de manera implícita, se incorporó el control difuso a la Constitución, cuando se estableció que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones tienen que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Artículo primero, primer párrafo de la Constitución. En efecto, esa reforma, Francisco, se la debemos al caso interamericano de Rosendo Radilla contra México. Aquí viene una anécdota interesante, fíjense. En 2011 yo trabajaba en la Suprema Corte. Y en 2011 sucedió algo que era inesperado para la Corte. Viene la primera sentencia condenatoria contra México por el caso Radilla Pacheco. En ese entonces el presidente de la Corte era Ortiz Mayagoitia. Vale, un peloncito, ustedes lo recordarán, muy simpático él en el pleno de la Corte. Y cuando llega esto, la Secretaría General de Acuerdos recepciona la sentencia y entonces empieza a parpadear los focos rojos. Nadie sabíamos qué hacer. Nunca en México había llegado una sentencia condenatoria que recibiera la Suprema Corte. Y en ese momento lo único que se ocurrió fue hacer algo que se le llamó consulta al Pleno, que es una facultad de la ley orgánica. ¿No? Hay una duda, vamos a consultarle al Pleno para ver qué pasa. Y entonces el ministro presidente, por conducto de la Secretaría General, le consultó al Pleno qué hacer. Y el Pleno en ese momento lo único que supo decir fue, creen un expediente varios. El expediente varios se crea en la Corte cuando no se sabe qué hacer con un asunto. A pronto. Creen un expediente varios para ver pues, qué vamos a hacer con ese asunto. Y se crea el expediente varios y se le turna a la ahora ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, que fue la ponente de ese proyecto. Y la ministra Lunas, en contra de todo su perfil ideológico y académico, pues tuvo que sostener que México tenía que cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana. De hecho, ahí inició el criterio de que las sentencias de la Corte Interamericana deben de cumplirse en sus términos, como vengan. O sea, yo no puedo interpretar. Si la Corte Interamericana me dice tienes que hacer A, B y C, México tiene que hacer A, B y C. No puede decir, es que lo que la Corte quiso decir, no, eso no se puede. Tengo que cumplir la sentencia en sus términos. Y de ahí emanó el expediente varios 912 del 2010, que tiene, digamos, tres principales aspectos relevantes. El primero, la configuración del control difuso. Ya se configuró en su máximo esplendor hasta ese momento lo que era el control difuso. Y se estableció que las autoridades jurisdiccionales tienen la labor, la obligación constitucional de ejercer control difuso y de medir los alcances que tiene ese control. Segundo, por primera vez se dijo que México tenía la obligación de acatar los fallos interamericanos en sus términos. Es decir, que toda la jurisprudencia interamericana donde México hubiese sido condenado era obligatoria. Y donde no hubiese sido condenado México era de carácter orientador. Ese fue el primer criterio que sostuvo la Corte. Y como tercer punto importante, en este expediente varios, se estableció que efectivamente había una reconfiguración del modelo de protección de los derechos humanos. Porque ahora también teníamos que atender al derecho internacional de los derechos humanos. Después viene la reforma del 2011 y con la reforma, digamos que se terminó de configurar el tema de la obligación del Estado mexicano para atender los derechos humanos de fuente internacional como normas de primacía. Fíjense, los derechos humanos de fuente internacional son normas sustantivas
que dentro del sistema jurídico mexicano adquieren jerarquía constitucional. Es decir, dice José Luis Caballero, los tratados internacionales entraron en un proceso de constitucionalización. Son constitución. A pesar de que no los veamos ahí, forman parte de la Constitución. Y esto es muy importante para el tema de cómo se configura el orden constitucional. Tan es así que la Suprema Corte tuvo que establecer que en el sistema jurídico mexicano existe un bloque de constitucionalidad, conformado por la Constitución y por los derechos humanos de fuente internacional. Y que también existe algo que se llama bloque interpretado de constitucionalidad, que es la Constitución, los tratados, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana. Porque, ¿qué creen? En la contradicción de tesis 293 del 2011, la Corte cambió de criterio y dijo, toda la jurisprudencia interamericana, toda es vinculante, aunque México no haya sido parte. Toda la jurisprudencia interamericana. Desde luego con una metodología, esa la voy a explicar el día de mañana, paso por paso, para que vean cómo se aplica esa metodología en el modelo de control constitucional mexicano. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Ninguno? ¿No? Seguros. Sí, Elizabeth, adelante. Tienes apagado tu micrófono. Sí. Bueno. Maestro, Te escucho. Bueno, no sé quién iba a participar. Sí, tú, adelante. Una duda. ¿Cómo queda la pirámide kelseniana? Porque mucho se ha dicho que ha sido rebasada esta teoría de Kelsen. A mi forma de ver, pues yo creo que no. Pero bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Fíjate, primero voy a puntualizar un tema sobre la configuración de la pirámide. Kelsen, a lo largo de toda la teoría constitucional que emitió, jamás creó una pirámide. Jamás creó una pirámide. En todo caso, quien llegó a establecer una jerarquía normativa fue un discípulo de Kelsen, que es Joseph Raz, ¿vale? Quien en algún momento sí jerarquizó las normas de tal forma que se entendiera como una pirámide. Joseph Raz. Segundo, creo que en México hemos entrado en una dinámica, y es un tanto preocupante desde mi perspectiva, ¿vale? En el que estimamos que si aplicamos un tratado internacional en lugar de la Constitución, es como si la Constitución perdiera eficacia. Y eso nos da miedo, incluso a los operadores jurisdiccionales. Yo le he visto con algunas jueces y juezas que les cuesta trabajo preferir un instrumento internacional que el contenido de la Constitución. Y esto se da desde luego porque la dogmática constitucional que se enseñó en México era que la Constitución era norma suprema, norma superior, y que yo no podía dejar de aplicar la Constitución. Sin embargo, fíjate, Elizabeth, tenemos un fenómeno muy interesante. Y si entendiéramos este quick, creo que se eliminarían todos los estigmas alrededor de la aplicación de la Constitución. Los derechos humanos de fuente internacional son Constitución. Forman parte de la Constitución. Es como si los tuviéramos ahí de manera implícita. Incluso el profesor Carlos Vidart tiene un texto que escribió en los 90s, imagínense, donde Carlos Vidart dice, oye, pues el hecho de que apliquemos un tratado internacional que reconoce un derecho en lugar de la Constitución, no quiere decir que la Constitución pierda su eficacia.
Quiere decir que la Constitución goza de un principio de elasticidad, donde se nutre de todos esos derechos que se están construyendo en el derecho internacional, cuyo principal objetivo es fortalecer el ejercicio de esos derechos en sede nacional. Es decir, la cláusula de apertura interpretativa que construye la Corte Interamericana es para potencializar los derechos, ¿están de acuerdo? Porque si una interpretación de la Corte Interamericana restringe más que una interpretación nacional, pues aplico la interpretación nacional, se acaba. Solo voy a aplicar la interpretación de la Corte Interamericana cuando potencialice el derecho. Si lo restringe más, entonces no. Aplico el criterio nacional. Esa es cláusula de interpretación hermenéutica, principio pro persona, sencillo. Si la interpretación de la Suprema Corte beneficia más que la de la Corte Interamericana, aplico la interpretación de la Corte Mexicana. Si la interpretación de la Corte Interamericana beneficia más que la interpretación de la Corte Nacional, aplico la interpretación de la Corte Interamericana. Criterio de selección interpretativa. Entonces, creo que el principio, no la pirámide, el principio de supremacía de la Constitución, hoy en día, tiene que ser reinterpretado, reintegrado, porque hoy estamos viviendo un momento en el que la Constitución se está nutriendo de otros escenarios interpretativos, y esto no es incorrecto. Simplemente la dinámica del constitucionalismo contemporáneo nos llevó ahí, porque eso estaba sucediendo en otras partes del mundo. Y México en algún momento tuvo que haber llegado, ¿están de acuerdo? Fíjense, de por sí vamos 60 o 70 años atrás, porque en 1947-48 se crearon las primeras constituciones contemporáneas en Italia y en Alemania, y México llegó a eso hasta el 2011. Imagínense. Un claro ejemplo del rezago que tenemos en esos tópicos de teoría constitucional. En 1958, fíjense, este es un dato muy interesante, se emitió la primera sentencia por el Tribunal Federal Constitucional Alemán sobre los temas de eficacia horizontal de los derechos, que es un tema súper novedoso para América Latina y para México. 1958. En México se tocó ese tema por primera vez en el 2012, con una sentencia que emitió el ministro Saldívar, cuyo secretario era el profesor Javier Mijangos, que había hecho su tesis doctoral en España y que trajo el tema a México, porque aquí nunca habíamos hablado de eso. Y es un tema de teoría constitucional. Eficacia horizontal o la violación de derechos fundamentales entre particulares. Hoy en día es un tema súper interesante, que ustedes saben, por lo menos en la materia electoral, hay muchos casos de violación a derechos entre particulares, que un candidato viola los derechos de una candidata o de otro candidato, en los temas de igualdad, de paridad, en los temas de violencia política por razón de género, etcétera, en los temas de interés superior de la niñez, cuando un candidato difunde la imagen de un menor sin el consentimiento, está violando un derecho. Es un tema de eficacia horizontal. Entonces, vamos muy retrasados. Hay que empezar a repensar el tema. Sí, yo entiendo que cueste trabajo. Naturalmente, incluso en el pleno de la Corte, fíjense, cuánto trabajo cuesta que no hemos podido abandonar el criterio. Hoy en día, así lo voy a decir, en México todavía subsiste el tema de supremacía de la Constitución. Hoy en día, porque así lo pensó la Corte cuando resolvió en el 2012 la contradicción de tesis 293 del 11. Entonces, ha costado mucho trabajo. No ha sido fácil adaptarse a ese cambio. Porque incluso la propia tradición jurídica que tenemos, románico-germánica, no pensaba eso. Kelsen, cuando escribe en 1928 la garantía jurisdiccional de la Constitución, jamás se le ocurrió que un tratado internacional podía estar a la par de la Constitución. Jamás. Es más, si Kelsen viera lo que tenemos ahorita, le da un infarto y se vuelve a morir. Porque Kelsen incluso establecía
que los tratados internacionales estaban supeditados a la Constitución. Así lo pensó en 1928. Entonces, esa transición ha costado mucho trabajo en América Latina. Y México, digamos que bajo la configuración del modelo, le ha costado mucho trabajo establecer que los tratados que prima facie reconozcan un derecho humano sean parte de la Constitución o formen parte de la Constitución. Pero es algo necesario, ¿están de acuerdo? No tendría por qué haber temor de aplicar un tratado en lugar del contenido de la Constitución, porque al final el tratado es Constitución. Hace falta ese cambio. Y cuando lo entendamos, empezará a moldearse de mejor manera tanto el modelo de control como la protección de los derechos humanos de fuente internacional. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok, fíjense. Después surgieron estos criterios que ustedes ven, que también son complementarios para el diseño del modelo de control constitucional en México. Un criterio que es muy polémico y que habrá de traer algunas consecuencias en su aplicación práctica es el del expediente Varios 1396 del 2011. ¿Por qué es un tanto polémico? Esta sentencia es la recepción del caso Inés Fernández y otras contra México, que son unas mujeres que pertenecían a una comunidad indígena y que fueron violadas por miembros del ejército. Es una sentencia condenatoria contra México, ¿correcto? Donde incluso el Senado de la República, como una medida de reparación integral, tuvo que pedir disculpas públicas a las mujeres por el acto que había cometido el Estado mexicano a través del ejército. Por eso es que el ejército no puede hacer labores en materia de seguridad ciudadana, entre otras cuestiones. Entonces, este expediente Varios, para el tema del control constitucional, es interesante por una razón, fíjense. Chequen esta nota distintiva y váyanse a la reflexión para el día de mañana. La Corte Mexicana dijo en este expediente Varios, cuando se emita una sentencia condenatoria contra México, porque en un control de convencionalidad se establezca que una norma o un acto es contrario al corpus juris interamericano, México la va a cumplir. ¿Vale? Hasta ahí todo iba perfecto. Pero, aquí viene el pero, Francisco. Si está de por medio una restricción constitucional, ¿qué creen? Prevalece la restricción. Este es un mensaje un tanto audaz de la Suprema Corte, porque prácticamente está diciendo, Corte Interamericana, si tú me condenas a modificar mi Constitución porque viola los estándares interamericanos, pero esa condena está vinculada con una restricción de la Constitución, ¿qué crees? No voy a cumplir la sentencia porque prevalece mi Constitución. Principio de supremacía de la Constitución. Y eso ha tenido muchas consecuencias en el sistema interamericano. Tantas como un par de ejemplos. Venezuela decidió mejor salirse del sistema interamericano. Ya sabes que no voy a cumplir tu sentencia y mejor me salgo. Vámonos, muchas gracias. Argentina, fíjense, ha llegado esto a que los tribunales constitucionales invoquen algo que le han llamado cosa juzgada constitucional. ¿Qué es esto? En pocas palabras, yo ya lo juzgué de manera interna. Mi Corte Suprema ya dijo que es A. Tu Corte Interamericana no me puedes venir a decir que es B, porque mi Corte Suprema ya dijo que es A. Y entonces yo invoco el principio de cosa juzgada constitucional para no cumplir con la sentencia interamericana. Ojo, les adelanté que viene una sentencia condenatoria contra México donde van a obligar al Estado mexicano, al poder reformador de la Constitución,
a modificarla porque la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿México va a cumplir esa sentencia? Aquí partimos de un principio, ¿eh? Las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen de buena fe. La Corte Interamericana no tiene mecanismos para obligar a un cumplimiento. No tiene. Solo parte del principio de buena fe. Oye, te condené, tú formas parte del sistema, cumple la sentencia. Y si México dice no la voy a cumplir, ¿qué pasa? No pasa nada. Incluso puede llegar a ser caótico, porque México puede decir, me salgo mejor del sistema interamericano. Y si es caótico, porque lo puso hace un momento en el debate Francisco. Gracias a una sentencia de la Corte Interamericana se dio un cambio constitucional importantísimo. Tan importante que nos llevó a la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Esa reforma constitucional que derivó de una sentencia interamericana provocó un cambio de época en el Semanario Judicial de la Federación. Y ustedes saben que los cambios de época solo se dan cuando hay algo muy relevante. Ahorita estamos en la 11ª época, a partir de la reforma del 2021 en materia de precedente. Entonces, sí es importante la labor interpretativa de la Corte Interamericana, incluso porque el modelo mexicano de control se nutre del control de convencionalidad. Hay un artículo que publiqué en el blog de Axis, de la Escuela Judicial Electoral, que se llama El control de convencionalidad y los derechos político-electorales. Si tienen oportunidad, vean. Es, digamos, un desarrollo de todo el control de convencionalidad desde la primera sentencia, que fue Mirna Marchand contra El Salvador, hasta, digamos, el caso efervescencia del control, que fue Hellman contra Uruguay. Un caso muy emblemático para establecer los alcances que tiene el control de convencionalidad. Entonces, les recomiendo mucho la lectura de esos casos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok. Entonces, para el día de mañana, les voy a dejar una lectura y les voy a compartir un artículo para que lo puedan leer, ¿vale? Vamos a seguir abordando el tema de cómo se desarrolla el control constitucional en México y cuáles son los alcances que tiene en la actualidad, ¿vale? Vamos a diferenciar entre el control represivo, el control ex ante, etcétera, ¿vale? También los mecanismos de control, porque no solamente existe el control jurisdiccional, también hay algo que se llama control político. Por ejemplo, en Francia, el Consejo Constitucional ejerce control político antes de que la norma entre en vigor. Ese es algo novedoso, si se quiere ver desde la perspectiva del sistema jurídico mexicano, porque hoy en día no existe una vinculación al Parlamento. Es decir, el Parlamento no está obligado a realizar control constitucional antes de emitir una norma. Si quiere lo hace, y les podría decir que la mayoría de los casos no se hace. No se hace un control de verificación constitucional, que no sería obligatorio, pero por lo menos sería un control que limpiaría la técnica legislativa, por si hay algún vicio de constitucionalidad. Incluso como justificación racional para cuando la norma sea sujeta a control, el Poder Legislativo le informe a la Suprema Corte que realizó un control previo sobre la constitucionalidad de la norma. Sería algo interesante. Por ahí había una propuesta para crear una comisión de control previo. Sería interesante que esto surgiera en el Congreso Federal, por lo menos, para que antes de que se emita la norma se verifique si es compatible o no con el bloque de constitucionalidad. Sobre todo porque estadísticamente, fíjense, hoy recibimos o se recibe en la Suprema Corte alrededor de 250 acciones de inconstitucionalidad al año. Es un número importante, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante también. Entonces, les voy a compartir 2 artículos
que son del blog Derecho en Acción, del CIDE. Uno que es sobre el control constitucional en México, y otro que escribió su servidor que se llama Dos parámetros de regularidad constitucional en el sistema jurídico mexicano. Ese está interesante para que lo debatamos mañana, porque es medio turbio el tema del control en México. No sé por qué se ha vuelto tan turbio, pero lo cierto es que tiene tantas particularidades que sí se ha vuelto muy complejo. Y creo que esa es una de las principales razones por las que las y los jueces no se animen a hacer control constitucional en México. Se ha problematizado mucho. Y la sentencia que quiero que me ayuden a leer, si les da tiempo, desde luego, si lo permiten sus actividades, es la acción de inconstitucionalidad 15 del 2017. Y ahí se me fue una. 15 del 2017, ¿vale? Esa la encuentran en algo que se llama consulta temática. Les voy a copiar el link por si alguien no sabía. Este link es para encontrar todas las sentencias de la Suprema Corte en versión pública que tienen engrose. ¿Vale? Consulta temática Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vale? Entonces, esos dos artículos son pequeños para el debate, iniciarlo el día de mañana, y la lectura de esta sentencia sobre la constitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México. Por ahí surgió un debate interesante sobre si las constituciones locales también forman parte del bloque de constitucionalidad. Y la Corte llega a una conclusión media tibia, ¿no? Como que sí, como que no. Entonces, aquí estamos para criticar. Este es un foro abierto, se permiten cualquier tipo de comentarios respetuosos, desde luego, pero podemos estar reflexivamente a favor o en contra de un precedente de la Corte, y esto no pasa nada. Lo dije hace un momento, la Corte no es infalible. Entonces, también desde la academia, sensiblemente tenemos que criticar aquellos fallos en los que consideramos que no hubo un correcto ejercicio interpretativo, ¿no? Y donde sí, donde también la Corte puede recibir palmas porque hizo un ejercicio interpretativo adecuado, ¿vale? Vamos a ver para la tercera sesión que me toca a mí también, sentencias de la Sala Superior, y vamos a dar nuestro punto de opinión abierto de si fue correcto o no el ejercicio interpretativo que en ese momento realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario de cierre? Por ahí se incorporó Fidel al final, creo. Y creo que alguien más, ¿no? Joel Valentín, creo. No sé si Fidel te quieras presentar para ver más o menos el perfil. Nos presentamos al inicio para ver qué tipo de profesionistas estamos en este diploma. Sí, buenas tardes a todos y todas. Sí, al inicio de la sesión me incorporé, pero tuve problemas de conexión y bueno, hasta ahorita afortunadamente me pude reincorporar. Su servidor trabaja en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero y pues bueno, muy interesado, soy de profesión abogado, licenciado en Derecho y pues por supuesto muy interesado en cubrir este diplomado. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Perfecto, gracias Fidel, a ti. Muchas gracias. Y Joel Valentín, ¿no? ¿Alguien más faltaba o nada más él? Ay, perdón, Joel Valentín salió al sanitario. Ah, ok, no se preocupe. Bueno, creo que todos los demás sí se presentaron, ¿verdad? Sí. Ah, María, a ver si ahora sí te escuchamos. No, ¿verdad? ¿No la escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, Joel. Y aquí presente. Sí, no te Perdón, preocupes. me ocupé un instante. No te preocupes, ahí mandé las lecturas, ¿vale? Para que se pongan Sí. al corriente el día de mañana. Le agradezco mucho. No, Mari, no te escuchamos. Bueno, si quieres la siguiente sesión empezamos. Cuando vayas a ingresar a la plataforma, trata de darle todos los permisos para que no te... Es que luego lo que pasa es que te mutea la propia plataforma. Entonces, checar ese tema, ¿vale? Para la participación también. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Que tengan
una excelente noche de lunes 9 de enero. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.